Estaba ahí, tendido entre el barro, inmóvil, con la mirada perdida. Un cuerpo lleno de heridas, una vida aferrándose a un hilo invisible de esperanza. En lo más profundo del bosque, un grupo de excursionistas se detuvo en seco. No por el canto de los pájaros, ni por el crujir de las ramas, sino por un silencio extraño, casi inquietante. Y entonces lo vieron. Un oso joven, delgado hasta los huesos, cubierto de barro seco y sangre coagulada. Respiraba con dificultad. Cada movimiento era doloroso. Su pelaje, que alguna vez debió ser grueso y brillante, estaba lleno de espinas, heridas abiertas y marcas de lucha. Tenía una pata fracturada y los ojos ya no parecían pertenecer a un animal salvaje. Parecían pedir ayuda. La escena rompía el alma. Aquello no era un simple accidente, era el resultado de semanas, quizá meses, de sufrimiento. Nadie sabía exactamente qué le había pasado. ¿Había sido atacado por otro animal? ¿Había quedado atrapado, abandonado, herido por el ser humano? Sin perder tiempo, los rescatistas activaron el protocolo de emergencia. Un equipo especializado en fauna salvaje fue alertado y en menos de una hora, llegaron al lugar con camillas, equipo médico y la esperanza casi rota. El veterinario miró al oso con seriedad y susurró: si sobrevive esta noche, será un milagro. Durante el traslado, el silencio lo decía todo. Nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que estaban presenciando el límite entre la vida y la muerte. Y aún así, en medio de la desesperanza, algo increíble sucedió. Mientras lo colocaban en la camilla, el oso giró lentamente la cabeza y fijó la mirada en uno de los cuidadores. No era una mirada agresiva, ni de miedo. Era algo más profundo, más humano. Fue en ese instante que todos lo sintieron, ese animal no quería rendirse. Cuando el equipo de rescate llegó al centro de rehabilitación, lo hicieron con el corazón en la garganta. El joven oso, apodado simplemente Bear por sus rescatistas, estaba inconsciente. Su cuerpo no respondía. Su temperatura era peligrosamente baja. Las heridas profundas estaban infectadas, y la fractura de su pata mostraba signos de necrosis. Los veterinarios sabían que el reloj estaba corriendo, y rápido. Durante las primeras horas, se estableció una sala de cuidados intensivos improvisada. Fluidos intravenosos. Antibióticos. Analgésicos. Vendajes. Oxígeno. Cada miembro del equipo se movía con precisión quirúrgica, pero nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos pensaban: ¿y si no lo logramos? Las cámaras de seguridad registraron el momento más crítico. A las 2:43 de la madrugada, la respiración del oso se detuvo. Por un instante, todo fue silencio, luego caos. Maniobras de reanimación, golpes suaves en el pecho, masajes cardíacos. El equipo se negó a perderlo. Y entonces, cuando la esperanza ya comenzaba a desvanecerse, un suspiro. Un leve, casi imperceptible, movimiento del abdomen. El oso volvió a respirar. El alivio fue tan intenso que uno de los cuidadores rompió en llanto. Nadie durmió esa noche. Nadie se alejó de su lado. Bear no estaba fuera de peligro, pero había elegido quedarse. En medio del dolor, del agotamiento, y del trauma, algo dentro de él dijo: no todavía. Durante los días siguientes, cada pequeño gesto se celebraba como un milagro, un leve parpadeo, un movimiento de oreja, una reacción al sonido. Aunque seguía inmóvil y con la mirada perdida, su cuerpo lentamente comenzaba a responder. La fiebre cedía. Las heridas empezaban a cerrar. Su pulso, antes débil y errático, se volvía más firme. Los especialistas lo sabían, la batalla estaba lejos de terminar. Pero ya no era una causa perdida. Aquel oso, que había sido encontrado moribundo en medio del bosque, se estaba aferrando a la vida con una fuerza invisible pero implacable. Una fuerza que no nacía del cuerpo, sino del alma. Y mientras el sol se alzaba por la ventana del centro de recuperación, iluminando su rostro por primera vez desde que llegó, todos lo sintieron. Había esperanza. Habían pasado 3 días desde que Bear fue rescatado. 3 días de silencio. De respiraciones débiles. De manos temblorosas que no sabían si estaban sanando, o simplemente acompañando sus últimas horas.
El equipo médico se turnaba para no dejarlo solo ni un instante. Dormían en sillas. Comían a su lado. Hablaban en voz baja, como si el más leve ruido pudiera quebrarlo. Muchos lo miraban con cariño, otros con miedo. No querían encariñarse demasiado con una vida que parecía escaparse. Pero el tercer amanecer trajo algo diferente. Mientras una cuidadora limpiaba cuidadosamente las heridas de su pata trasera, sintió una ligera presión. Detuvo su mano. Lo miró. Y allí estaba, Bear estaba parpadeando. No solo eso, su hocico tembló. Su cuerpo reaccionaba. Como si algo dentro de él, muy profundo, hubiera decidido regresar. El centro de rehabilitación, que en días anteriores parecía un hospital de guerra, ahora vibraba con un nuevo tipo de energía, esperanza viva. Esa misma tarde, Bear intentó mover su cuello. Fue apenas unos centímetros, pero suficientes para que una lágrima rodara por el rostro del veterinario principal. «Está peleando», murmuró. Día tras día, los avances se multiplicaban. Comenzó a oler el aire. A mover las orejas ante sonidos. A intentar incorporarse con lentitud. A aceptar, por fin, alimento sólido. Le ofrecieron fruta suave y aunque al principio solo la olfateó, al segundo intento la mordió. Nadie celebraba con gritos. Pero las miradas entre el equipo decían todo, había una llama encendida. El momento más impactante llegó al quinto día. Bear, con esfuerzo, logró levantar su cabeza y mirar alrededor. Pero no fue un movimiento mecánico. Fue intencional. Observó a quienes lo cuidaban. No con miedo. No con desconfianza. Sino con una especie de reconocimiento. Fue como si dijera, sin palabras, sé que están aquí. Gracias. Desde ese instante, el equipo dejó de verlo como un paciente en estado crítico. Y empezó a verlo como un sobreviviente. Un guerrero silencioso. El centro entero se unió para apoyarlo. Le construyeron un espacio especial, con luz natural, suelo blando y música suave. Todo pensado para que su recuperación no solo sanara su cuerpo, sino también su alma. Porque Bear ya no estaba luchando solo. Ahora tenía un equipo. Una familia. Después de días colgando entre la vida y la muerte, Bear había dado señales claras de que quería vivir. Sus ojos se abrían con más frecuencia, sus movimientos eran más firmes, y el brillo en su mirada comenzaba a parecerse al de un animal que recordaba quién era. Pero para el equipo de rehabilitación, el desafío apenas comenzaba. Bear no solo debía curar sus heridas físicas. Necesitaba reaprender a ser un oso. Durante semanas había sido alimentado con cuidado, contenido con suavidad, rodeado de manos humanas que lo protegían del dolor. Ahora, sin dejar de cuidarlo, debían empezar a alejarse. Porque un oso que vuelve a la naturaleza no puede depender del hombre. Debe confiar en sí mismo. El primer paso fue trasladarlo a un espacio más amplio, una zona controlada que imitaba el hábitat natural. Por primera vez, sintió el pasto bajo sus patas, la tierra húmeda, el viento real. Y por un momento, Bear se detuvo. Olfateó el aire. Miró el cielo. Cerró los ojos. Era como si algo dentro de él, antiguo, profundo, despertara. Comenzó a caminar lentamente, explorando cada rincón. Al principio, sus movimientos eran torpes. Pero luego, como si su cuerpo recordara lo olvidado, empezó a moverse con propósito. Cavó, trepó un tronco bajo, arañó la corteza de un árbol caído. Y entonces lo hizo, se puso de pie, firme, alto, poderoso. Ya no parecía un paciente. Parecía un oso. El equipo observaba desde lejos, en silencio. No querían interferir, pero no podían contener las lágrimas. Estaban presenciando algo sagrado, el regreso de un ser salvaje a sí mismo. Las semanas siguientes fueron claves. Le enseñaron a cazar de forma instintiva, a reaccionar ante sonidos desconocidos, a encontrar refugio. No se le daban órdenes, no se le enseñaba como a una mascota. Solo se le daban oportunidades para recordar lo que su sangre ya sabía. Y Bear aprendía rápido.
Un día, mientras el sol comenzaba a ponerse, uno de los cuidadores dejó caer un pescado cerca del arroyo artificial. Antes de que pudiera alejarse, Bear ya lo había detectado. No dudó. No esperó. Se lanzó. Lo atrapó. Y al levantar la cabeza, con el pez en la boca, miró directo a la cámara de vigilancia. Fue un instante breve. Pero bastó. El instinto había vuelto. Bear estaba listo para algo más grande. Habían pasado meses desde aquel primer día, cuando Bear fue encontrado moribundo en el bosque. Meses de lucha, de retrocesos, de pequeños milagros cotidianos. Pero ahora, por fin, había llegado el día que todos soñaban y temían. El día de su liberación. Desde temprano, el centro de rehabilitación estaba en un silencio sagrado. No era tristeza. Era respeto. Porque soltar a Bear significaba mucho más que abrir una puerta. Significaba confiar. Significaba dejar ir. Significaba reconocer que ese ser que alguna vez dependió completamente de nosotros, ya no nos necesitaba. El equipo veterinario revisó sus signos vitales una última vez. Todo estaba en perfecto estado. Fuerte, saludable, ágil. El oso que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora era un símbolo de resistencia pura. Lo subieron al vehículo especial de transporte. Durante el camino hacia la reserva natural, nadie hablaba. Algunos miraban por la ventana. Otros lloraban en silencio. Todos sabían que estaban a punto de cerrar un capítulo que los había transformado para siempre. Al llegar al claro del bosque, donde se llevaría a cabo la liberación, el sol atravesaba las copas de los árboles con una luz dorada, casi cinematográfica. Era como si la naturaleza supiera lo que estaba por suceder. La jaula se abrió lentamente. Al principio, Bear no se movió. Su enorme cuerpo permaneció inmóvil, como si estuviera tomando un último momento para entender lo que estaba sucediendo. Y entonces, salió. Paso a paso, cruzó el límite entre la protección humana y la libertad salvaje. El aire lo golpeó en el rostro. El suelo vibró bajo sus patas. Olfateó, escuchó, y avanzó. Pero justo antes de perderse entre los árboles, se detuvo. Giró la cabeza. Miró hacia atrás. Y sus ojos encontraron los de sus cuidadores. No fue casual. No fue instinto. Fue una conexión. Una mirada intensa, profunda, que parecía decir: sé lo que hicieron por mí. No lo olvidaré. Muchos quebraron en llanto. No por tristeza, sino por gratitud. Por amor. Por esa forma silenciosa que tienen los animales de agradecer. Y así, sin más, Bear se internó en el bosque. Poderoso. Sano. Libre. Pero algo quedó en ese claro. Una huella invisible. Una historia que nadie jamás olvidaría. Bear se había ido. Se perdió entre los árboles como una sombra majestuosa, dejando atrás meses de lucha, cuidados, dolor y esperanza. El claro quedó en silencio. Un silencio distinto. No era vacío, era plenitud. Los cuidadores no se movieron durante largos minutos. Observaban el bosque como si esperaran que volviera, que girara una vez más. Pero no lo hizo. Y no tenía por qué hacerlo. Porque Bear había regresado al lugar al que siempre perteneció. En los días siguientes, las cámaras instaladas en la reserva captaron algunos momentos: huellas frescas junto al arroyo, un tronco arañado, ramas movidas por un cuerpo grande. Era él. Se estaba adaptando. Cazaba, caminaba de noche, dormía bajo árboles caídos. Y sobre todo, estaba vivo. Cada imagen traía lágrimas. Pero no de tristeza, sino de una profunda alegría difícil de explicar. Bear no era un símbolo de pena ni de pérdida. Era un testimonio viviente de lo que ocurre cuando no se rinde a alguien solo porque parece imposible salvarlo. En el centro de rehabilitación, su espacio quedó intacto durante semanas. Nadie quería desmontarlo. Allí aún flotaba su olor, su fuerza, su espíritu. Era como si, de alguna manera, Bear aún caminara por los pasillos, como si una parte de él nunca se hubiera ido. Los voluntarios nuevos preguntaban por él.
Los visitantes escuchaban su historia en silencio. Y muchos decidieron apoyar la causa por primera vez. Porque Bear no solo volvió al bosque. También despertó corazones. Esta historia tocó miles de vidas. Se compartió en redes, se transformó en mensaje, en conciencia. Gente de todo el mundo escribió cartas, hizo donaciones, se comprometió a proteger a los animales que no tienen voz. Y todo eso, por un oso que una vez fue encontrado muriendo en el barro. Ahora, cuando el sol cae sobre el bosque y el viento sopla entre las ramas, quienes lo conocieron cierran los ojos y lo imaginan, fuerte, libre, quizás sobre una colina, observando el mundo desde lo alto. Y si en algún lugar lejano se escucha un crujido o un rugido lejano, tal vez, solo tal vez, sea Bear recordándonos que sigue ahí. Viviendo la vida que se ganó con cada latido, con cada paso, y con cada alma que creyó en él.